días a todos, buenos días a los panelistas. Así como ya dijo Jimmy, creo que la electromovilidad creo que ya es algo que es más que necesario en el país. Parte del panel justamente es ver un poco cómo utilizar los potenciales que tenemos en Paraguay para la producción no solamente de energía eléctrica, sino que también para otros tipos de energías que tenemos, en tema de biocombustibles, hidrógeno verde en particular. Y sobre todo que también, como ayer estuvimos viendo, que están muy relacionados al cumplimiento de nuestras metas país en temas de combate a lo que es el cambio climático, ya que el sector de energía es uno de los, o el consumo de combustibles fósiles es uno de los principales contaminantes que tenemos a nivel país. Entonces, en ese sentido, para ir aprovechando un poco, le quisiera preguntar, comenzar un poco el panel a Gustavo, como representante de institución pública que está más relacionado al desarrollo de políticas, teniendo en cuenta estas ventajas comparativas, el superávit energético que tenemos en Paraguay, ¿cómo se puede aprovechar esto para canalizar las inversiones en industrias del sector automotriz, lo que es hidrógeno verde, biocombustibles, lo que es la elaboración de baterías también, que es algo sumamente importante para la electromovilidad? ¿Y qué es lo que falta para empezar a ver más desarrollo en ese sentido? Okay, muchísimas gracias. Primero quería agradecer a los organizadores por la invitación. Realmente este tipo de eventos se hacen necesarios en estos tiempos que estamos viviendo un poco momentos de transformación en todos los sectores. Principalmente se ven impactos a nivel mundial relacionados al tema del transporte. Yo creo que fue muy ilustrativo la presentación que nos hizo el profesor al inicio de este evento hoy. Y bueno, hay que encarar un poco lo que es la transformación del sector transporte en el país y en el mundo, todo desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, que es el tema energético propiamente dicho, y lo otro, la cuestión ambiental. En Paraguay tenemos grandes ventajas para ambos aspectos. Cuando analizamos lo que es el aspecto energético, como lo mencionaste, tenemos superávit de energía eléctrica, estamos exportando energía eléctrica que pudiéramos utilizarlo. Y por otro lado, tenemos conforme los informes que tenemos de emisiones de CO2, el sector transporte, cuando hablamos del sector energético como responsable de 17% de las emisiones de Paraguay, el sector energético representa más del 80%. Entonces, ese es uno de los motivos también desde el viceministerio, cuando hablamos de la aprobación de la política energética y un poco de la agenda. La política energética de Paraguay va al 2040 y la agenda energética al 2023. Se priorizaron ejes relacionados principalmente y que impactan estos sectores, la mayor utilización de nuestras energías y así combatir un poco lo que es la importación de derivados de petróleo, que son los principales emisores. Entonces, están estas políticas establecidas, tenemos muchas acciones que hemos ido trabajando en ese sentido. Hay que rescatar un poco que Paraguay tiene ya tradición del desarrollo de biocombustibles, el etanol lo tenemos bastante desarrollado, tenemos mezclas hasta 25% en las naftas. En la región, junto con Brasil, somos pioneros en este tema y en realidad es un tema que podemos desarrollar aún más, ya que los biodiesel, las mezclas con diésel aún es incipiente y todavía necesitamos bastante estudio. Hay más un tema de estudio ahí para los estudiantes de la universidad. Por otro lado, cuando hablamos de alternativos,
Desde el viceministerio estuvimos realizando 3 estudios relacionados a la implementación del hidrógeno. Inicialmente lo vimos, como lo había dicho, desde el aspecto ambiental y ver un poco cómo incorporar al hidrógeno a la matriz como vector energético para el sector transporte. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta y publicamos estos estudios, el gran impacto que tuvo a nivel no solo nacional, regional, sino a nivel internacional, recibimos empresas como Fortescue de Australia, y actualmente ya tenemos una empresa inglesa trabajando acá que es Atome. Entonces vimos que realmente, y lo analizamos mejor, que Paraguay tiene un potencial enorme para poder desarrollar la industria entera del hidrógeno acá en Paraguay, toda la cadena, estamos hablando de fertilizantes y demás cosas, y constituirnos un poco en lo que es un hub en ese sentido, no solo del hidrógeno, y después también podemos hablar de eso, de renovables, paneles solares y todo más. Bueno, y concretamente cuando hablamos del sector de la movilidad eléctrica, estamos diseñando políticas también para poder implementar esto. Creo que ayer Segales estuvo hablando un poco del tema ya de algunas acciones que se están llevando dentro del Ministerio de Minas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y desde el Viceministerio de Minas y Energía. Entendemos que tenemos un gran potencial, estamos trabajando fuertemente para poder establecer las normas legales y normas técnicas que puedan desarrollar esta industria y también la utilización. El análisis que presentó el doctor y que nos dio, eso es Latinoamérica y es nosotros. Es prácticamente el reflejo del taller que hicimos años pasados, en donde vimos fortalezas y debilidades del sector transporte en Paraguay. Es eso ampliado, pero los puntos son esos mismos. O sea, tenemos que trabajar en estructura y para que sea exitoso todo programa de conversión de la movilidad hay que asegurar infraestructura y energía. Energía ya la tenemos asegurada y por lo menos por unos años más tenemos necesidades de inversión en generación, pero tenemos actualmente disponibilidad de energía, y la otra parte es la que tenemos que, creo yo, en Paraguay cambiar un poco el chip. Creo que lo dijo él y creo que hablarlo todavía va a ser incómodo acá en Paraguay. Hay que un poco tratar de monopolizar de cierta forma el transporte público que es privado en nuestro país. Creo que me llevé mucho tiempo del resto y espero haya contestado tu pregunta. Gracias. No, por favor, gracias Gustavo. Y ahí en esa misma línea para preguntarle a José, que es representante de la plataforma automotriz del REDIEX, y desde el punto de vista de continuar de la promoción de la inversión, atracción de la inversión, ¿qué políticas son las que quedan pendientes o las que se debería seguir trabajando para continuar esa atracción de esa inversión del capital afuera o inclusive también del propio capital interno? Sí, a ver, antes que nada también felicitar a la organización, a la Cámara de Comercio Alemán Paraguayo, porque, no, felicitaciones sinceras, porque en muchos foros que nosotros tenemos sobre movilidad eléctrica, enfocamos mucho en la parte de la implementación, de la parte de sustentabilidad de nuevos modelos de negocio, pero en muy pocos plataformas o foros están realizando esta pregunta que es tan importante, que es la inversión en el Paraguay para la industrialización de la movilidad eléctrica, ¿no? Así que creo que a eso te respondo. Antes que nada, felicitaciones por tener este enfoque industrial. ¿Por qué? Porque nosotros, la movilidad eléctrica, además de las cuestiones de medio ambiente, de mitigación climática, que es muy importante y tenemos compromisos internacionales asumidos, representa un modelo de desarrollo, ¿sí? El mundo está detrás
de ese modelo de desarrollo económico, también social, ambiental. Para el Paraguay tenemos muchas condiciones favorables. Una de las condiciones favorables, yo le voy a dejar acá a nuestra presidenta Karina, ¿verdad?, que son los regímenes de incentivos propicios para la producción. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Me decís, ¿no? Creo que primero, antes que nada, tenemos que comprender, como lo dijo el profesor que hizo la exposición antes de nosotros, tenemos que comprender que hay grandes cambios disruptivos en la industria automotriz en general. No solamente por el tema de una tecnología de combustión interna a la eléctrica ya existió hace mucho tiempo, ¿sí? Incluso también casi nació en los tiempos de combustión interna, ¿no? Simplemente que no era viable técnica y económicamente. Ahora estamos en ese estadio. Lo que está cambiando es dentro de la cadena mismo. Si no tenemos la comprensión de cómo está evolucionando la cadena de valor de la industria automotriz, sería muy difícil de aplicar políticas correctas para la atracción de esas inversiones, ¿no? Entonces necesitamos una comprensión, una lectura de las tendencias, de los cambios que existen dentro de la cadena de valor tradicional de la industria automotriz. Anteriormente, la industria automotriz tenía el eje central en las OEMs o las ensambladoras. Las ensambladoras eran prácticamente los reyes de la industria automotriz. Con el tema de la movilidad eléctrica se inserta el aspecto de la sustentabilidad, la optimización, por lo que la cadena, el eje se mueve de las ensambladoras hacia el upstream, o sea, hacia lo que es postventa, ¿sí? Los servicios de postventa, los modelos de negocio postventa, y se ha mostrado, el profesor ha mostrado de que los modelos de negocios se están centrando muchísimo en los servicios. Ahora se considera Mobility as a Service más, ¿sí? Movilidad como un servicio. El vehículo ya deja de tener el valor intrínseco solo por el vehículo, sino que adquiere mayor valor por los servicios que representa. El concepto de propiedad ya es diferente. Anteriormente el vehículo era para ser, por así decirlo, poseído, y tener un vehículo. Ahora la tendencia no es la propiedad del vehículo, sino que el uso del vehículo. Entonces, las empresas ensambladoras están poniendo mucho foco, están participando más activamente en la parte de provisión de servicios, porque la cadena de valor piramidal, donde la base era la ensambladora, ahora las proyecciones del 2030, del 2050, esta pirámide se ve invertida, ¿sí? El valor agregado, van a tener muchísimo más valor agregado en la prestación de servicios, ¿sí? Entonces las automotrices también están insertándose, participando. Por otro lado, las ensambladoras anteriormente no participaban mucho hacia atrás de la cadena. Ahora sí están participando también nuevamente hacia atrás de la cadena. Hay nuevos jugadores, ¿sí? Entonces, esto hace que la cadena tradicional de valor de la industria automotriz está en proceso de ajuste. Y por último, para no alargarme mucho, es para elaborar políticas de atracción de inversiones para la industrialización de tanto la producción de bienes y también de servicios relacionados a la cadena de valor de la industria automotriz. Nosotros como país debemos tener una visión de qué clase de industria automotriz queremos fomentar, ¿sí? Si es que queremos solamente fomentar las inversiones que están orientadas más hacia el ensamblaje, tendríamos que tener un enfoque. Ahora, si queremos elaborar políticas que estén orientados al desarrollo de una industria automotriz nacional y paraguaya, por supuesto tendremos que tener otro enfoque. Entonces, para no explayarme mucho, creo que estas son algunas de las consideraciones a la pregunta, ¿no?,
¿Cuáles serían los aspectos que tendríamos que tener en cuenta para la elaboración de políticas, para la atracción de nuevas inversiones en el sector de movilidad eléctrica? Muchísimas gracias. Ahora ya pasando al sector privado, ya vimos un poco el pantallazo de qué es lo que se está trabajando en el sector público. Ahora, el potencial que ve el sector privado de cuáles son las oportunidades de negocio que se pueden desarrollar o que ya se están desarrollando, señora Karina. Bueno, para ilustrar un poco de cómo el sector maquila en específico, que me atañe ahora, me gustaría contarles que es un sector relativamente nuevo, tendrá unos 19 años de creado, que la ley fue formulada, pero que realmente fue impulsado entre 7 y 8 años. Así que estamos pasando la niñez, entrando a la preadolescencia. En esa niñez hemos aumentado de 42 industrias a hoy ser 270, casi 271 industrias trabajando bajo el régimen de maquila. Entonces vimos ya que el niño puede caminar, puede hablar, puede manifestarse, entonces que va a seguir teniendo un crecimiento. Ahora, ¿para dónde va ese crecimiento? Y ahí es donde nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio para tratar de fomentar de que sean industrias sustentables, de que podamos apoyar al crecimiento de la industrialización en forma coherente, responsable, disciplinada, y eso ya se está viendo con la implementación de estas industrias que hasta son modelos, porque generalmente somos nosotros los que recibimos, somos embajadores, cuando vienen inversores extranjeros al Paraguay queriendo saber cómo es que trabajamos, cómo es la funcionalidad dentro de estas industrias, de estas empresas, y mostrarles que el camino ya es el camino que ellos tienen en sus matrices. La mayoría de estas inversiones vienen de Europa. Justamente le comentaba a la gente de la embajada que tenemos una empresa grande, responsable, con matriz alemana que es Leoni. Tenemos autopartistas también del sector de Japón, de Corea, y así varios otros, como en otros sectores, en otros rubros de confección, textil, servicios, que es un sector que también ha crecido muchísimo y de manera sustentable, de manera de apoyar a todo lo que se está haciendo aquí en Paraguay. Esto todavía puede crecer, como mencionaba. Ahora tuvimos el Invest Paraguay, donde hablamos justamente de todo esto, del sector ecológico, orgánico y sustentable, que tendría que ser bandera para nosotros y proyectarnos para ese crecimiento. Ya vimos en las estadísticas lo atrasados que estamos. Lo bueno es que como nosotros trabajamos con estas matrices que ya están mucho más adelantadas en pensamientos y en acciones, entonces colaboran con nosotros para darnos ese soporte y ese sostén a la vez cuando queremos hacer implementaciones como nuevas plantas de tratamiento de efluentes, por ejemplo, algo tan básico, tan sencillo como clasificar la basura, que es algo innato en sus países y que sin embargo para nosotros todavía es algo que hay que trabajar, lo que hay que concientizar, y eso va desde adentro para afuera. Así que todavía tenemos mucho por crecer y estamos tratando de llevarlo para ese lado. Y ahí un poco para dar la continuidad un poco a eso, desde CEMAP y desde el sector de Maquila, dentro de esa mesa de trabajo que tiene el sector público, ¿de qué manera el sector privado está desarrollando, está colaborando para el desarrollo de esas políticas para lo que es la promoción de la electromovilidad en esa mesa de trabajo que hay con estas instituciones públicas? Nosotros participamos de forma activa para que se cumplan las leyes, para que las reglamentaciones sean coherentes, porque muchas veces en los cargos públicos son personas que están de paso, son temporales y realmente no conocen desde dentro las necesidades. Entonces nuestro apoyo va desde el know-how interno hasta el externo y que sea aplicable. Hemos visto con la parte de movilidad, de transporte público, por ejemplo,
compañeros, líderes jóvenes que están luchando y trabajando para que eso sea de una manera coherente, que no sea solamente en favor de unos pocos, sino que sea en favor de toda la comunidad, de toda la sociedad, de todo el Paraguay, en fin. Sí, muchas veces las políticas públicas están como rezagadas a las necesidades del sector privado, ¿verdad? Que muchas veces el sector privado es el que está empujando desde abajo para que las políticas públicas se formulen y se promuevan, básicamente, ¿verdad? Muchísimas gracias, señora Karina. Y ya yendo allá a un actor local, ya al que está en el día a día batallando para desarrollar un modelo de negocio de electromovilidad. José Carlos, ¿cómo vos ves desde tu día a día las ventajas y las oportunidades que se han generado estos últimos años y cuál es la proyección desde el punto de vista de un empresario del sector de electromovilidad? Hola. Antes que nada, agradecer la invitación. Y bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Bueno, voy a contar un poquito, sintetizar lo que hace EV Mobility. EV Mobility comienza en el año 2016 con una clara idea de lo que es el transporte. Venimos del transporte nosotros, entonces identificamos varias necesidades. Una era mayor rentabilidad y después el tema de la contaminación ambiental. Entonces empezamos a investigar para migrar a la electromovilidad. Y bueno, conseguimos empresas partner afuera, de Canadá, Alemania, Estados Unidos, y donde claramente preparamos a nuestro ingeniero, hicimos una transferencia de conocimiento para poder, digamos, estar a nivel de lo que es la parte internacional de lo que es la tecnología. Entonces, porque entendemos que tenemos que dominar la tecnología a nivel local. Entonces, lo que hacemos básicamente es transformar los vehículos, por ejemplo, una plataforma de un colectivo. Lo que hicimos es, que ya hicimos, transformar un colectivo de combustión a 100% eléctrico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos todos los componentes de combustión, tanque, nafta, combustible, todo lo que es referente a la combustión. Luego incorporamos un tren motriz, obviamente previa reingeniería de todo ese sistema. Elaboramos un pack de batería de acuerdo a las necesidades del cliente, porque, por ejemplo, hay itinerarios que necesitan 200 kilómetros de autonomía y hay otros que necesitan 300. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de poder desarrollar los packs de batería. Lo que hacemos es el ensamble de la batería con celdas. Luego se hace un software de programación de control del vehículo. Esto se puede aplicar, llamado también una técnica retrofit. Esto se puede aplicar también a lo que es la micromovilidad. De hecho, que la empresa tiene otra unidad de negocio que es bicicletas eléctricas, fabricación y ensamble de bicicletas eléctricas. Ya hicimos eso también, hicimos esta aplicación de retrofit en vehículos, en autos particulares, en SUV, en camionetas, en camiones, en colectivos. Ahora estamos trabajando en un proyecto conjuntamente con Avina de Panamá con la conversión de un vehículo de una USB que en los próximos meses se va a presentar, y paralelamente estamos trabajando también con la UIP y en un proyecto también, pero apuntando ya a la logística, a los vehículos de logística. Y eso también se va a presentar en 2 meses, 3 meses más o menos, y lo que podemos lograr con eso es un impacto económico, ecológico y ambiental, ¿no es cierto? Y social también, porque tiene un alto impacto, como ayer hablaba en el panel, un impacto que causa en la salud de las personas, ¿no? La contaminación. Si por ahí quieren preguntar algo más sobre cómo es el proceso, se puede explicar. Sí, sobre todo, ¿cuál ha sido ya el impacto que han tenido durante estos años? A nivel de cifras de vehículos, ómnibus, de reducciones de emisiones. Bueno, nosotros
En el piloto que hicimos, que fabricamos en el 2018, estuvo 2 años trabajando en una comunidad de Fernando de la Mora y arrojó muchísimos resultados, que esos están disponibles. Y bueno, podemos decir que la relación en la parte económica es con relación a un vehículo de combustión es de 1 a 10, el ahorro. Y lo más importante de todo esto también es que esta tecnología es 3 veces más económica que comprar un vehículo 0 kilómetros, obviamente, ¿no es cierto? Y ahí, desde el punto de vista un poco del impacto también dentro de lo que es las políticas, obviamente cuando hablamos de transformar a una electromovilidad eléctrica, eso significa directamente dejar de depender de la importación de combustibles fósiles. Pero eso también tiene un impacto económico bastante grande para el país desde el punto de vista de mano de obra, que genera toda esa cadena de importación y comercialización. Desde ese punto, ver un poco cómo ustedes ven de los posibles impactos y el camino que se debería seguir para tratar de, por un lado, promover la electromovilidad, pero también por otro lado, no afectar a la mano de obra y al comercio que implica también eso para el país. Sí, obviamente hace falta, vamos a decir, hace falta una voluntad política. Una gran barrera que se presentó acá es el tema del financiamiento, porque hablamos con algunos empresarios del transporte también y ese es un punto fundamental, el financiamiento. Y de hecho que tiene un impacto positivo porque ya creamos una expertise a nivel local de lo que es la aplicación de la tecnología. Eso es algo importante justamente que mencionaba el compañero, esa implementación de tecnología, esa capacitación que se recibe al tener este tipo de conexiones es sumamente importante porque no todo es trabajar en línea y tener operarios y que estén ahí 24 horas, sino que es también generar esos recursos, ese conocimiento que puedan ser a su vez circularizados en toda la cadena de valor de la empresa, de la industria, y no tendría por qué desplazar una cosa a otra, ¿verdad? En nuestro sector, así como mencionaba anteriormente, de 42 pasamos a 270 y fue asimismo también la captación de mano de obra. Según las planillas de IPS hemos crecido a casi 22.000 empleos formales directos. A eso hay que calcularle otra vez más o menos por 3 que son proveedores de servicios, logística, catering, mantenimiento, seguridad, gente que brinda servicios. Entonces, creo que una cosa tiene que ir acompañada de la otra, sin descuidar lo importante que finalmente es el medio ambiente, que nos cuidemos entre todos, que podamos seguir teniendo una calidad de vida en nuestras ciudades. Ya vimos ciudades que no lo han hecho, que no han tomado en cuenta y que hoy sufren las consecuencias. Para nuestro sector es importante fomentar ambas cosas, seguir creciendo en ambas cosas. Y ahí, en esa, ya desde el punto de vista del usuario, del ciudadano común, que busca también tener una mayor comodidad dentro de lo que es no solamente el transporte, sino que también busca tener también su propio vehículo para poder movilizarse y no estar dependiendo de lo que es el transporte público, ya sea combustión eléctrica o fósil. Uno busca adquirir un vehículo, pero muchas veces se encuentra de que no hay incentivos suficientes para la adquisición de vehículos eléctricos. Es más barato, es menos costoso seguir comprando vehículos a combustión eléctrica. ¿Cómo eso se podría impulsar incentivos, crear incentivos que faciliten la adquisición de vehículos de electromovilidad acá en Paraguay, y hay un poco del sector público y sector privado también, ¿verdad? Sí, si vemos las prácticas de cómo se está implementando, incorporando la tecnología eléctrica en el mundo entero, por supuesto que existen los incentivos para la adquisición. ¿Sí? En Estados Unidos están los incentivos
Estados Unidos, Corea y en países europeos se da un incentivo upfront. ¿Qué quiere decir? Si mi vehículo me sale $30.000 y el de combustión interna $20.000, el Estado u otra entidad financiadora le da tanto porcentaje, le da un payback de tanto porcentaje, tratando de asimilar. Yo creo que esos incentivos en Paraguay todavía no están establecidos, pero también se perfilaría a esos incentivos. Ahora, hacer más barato, no más barato, pero menos costoso la entrada a la tecnología, por supuesto. La ley de movilidad eléctrica de incentivos estipula la exoneración de aranceles de importación, tanto de IVA de venta, etc. El otro punto que me gustaría mencionar acá, y creo que está relacionado directamente en cómo hacemos más fácil que la población tenga acceso a esta tecnología. Si nosotros en la industria automotriz vemos los factores de motorización, ¿sí? Los factores de motorización se refiere a aquellos factores que afectan a la adquisición de la tecnología, en este caso un vehículo. Ahora vamos a hablar del vehículo eléctrico, es un vehículo en fin, ¿sí? Existen como 7 o 8 factores. Uno, el primero que se considera es el nivel de ingreso per cápita de un país, que pasado de cierto nivel de ingreso, se estipula de los $5.000 hasta los $20.000, es donde se produce un periodo de motorización acelerado, ¿sí? El 2 es, le llamamos el VKT, que es el kilómetro viajado por vehículo. Este indicador nos dice cuanto más alto se da una motorización acelerada también. Pero hay otros indicadores, y uno de aquellos indicadores que son muy importantes es la disponibilidad de combustible competitivo, ¿sí? Para el caso de combustión interna estamos hablando de combustible fósil, ¿sí? Paraguay no produce ninguna gota de combustible, y es más, Paraguay, generalmente los países en vía de desarrollo tienen los precios de combustible más altos que los países desarrollados, ¿sí? Representa un porcentaje bastante elevado dentro de los ingresos que tienen la población de aquellos países. En este caso nosotros tenemos una ventaja sumamente importante, que es el combustible para el vehículo eléctrico, que es electricidad, ¿sí? Tenemos electricidad. Hay técnicos que no les gusta que digamos abundante, porque va a llegar el momento, etcétera, pero por el momento el snapshot que tenemos es que tenemos energía eléctrica abundante. 2, que es renovable, es limpia, ¿sí? Y 3, es el precio de la energía eléctrica. Muchos hablan de que incluso Paraguay, el nivel de precios de electricidad, Paraguay no necesita tener incentivos adicionales en cuanto al precio de la energía eléctrica, que en otros países sí utilizan como incentivos para poder estimular. Nosotros tenemos ese factor que no es menos importante, ¿sí? Tenemos energía eléctrica. Y el cuarto, para no mencionar los 10, es la disponibilidad de una industria o de industrias automotrices en el país. Si un país posee industrias automotrices fuertes, la difusión de esa tecnología es una lógica, ¿sí? Es mucho más rápida, ¿sí? Uno, por la disponibilidad in situ de la tecnología, que hace más competitivo en el sentido, convengamos que ahora el transporte mundial fluvial está en precios récord, altísimos, ¿sí? Entonces, una producción local o cercana, nearshoring, haría que esos productos sean más competitivos. 2, por las garantías que ofrece la producción local de la calidad de la garantía y el after service, ¿sí? Y ahí hablamos un poquito del tema anterior, que es, eso sí generaría mayor valor agregado nacional y también daría puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, yo creo que esos son los factores en donde nosotros tenemos, la fortaleza, y también deberíamos trabajar. Por eso que insisto que la industrialización no se trata solamente de crear mano de obra, que es importante, pero también es un factor sumamente importante para una mejor transición, difusión
y escalabilidad de la tecnología de movilidad eléctrica en el país. Gustavo. Bueno, creo que José fue muy elocuente en el tema y nada más quería rescatar lo que es actualmente fue aprobado recientemente aprobada la ley de electromovilidad en el país. Es justamente el título de la ley lo dice, es de incentivos a la electromovilidad. Y bueno, quería referirme directamente a eso, ya que el Ministerio de Obras Públicas es el organismo rector de aplicación de esa política. Y estamos, no sé si Juan ayer habló del tema también, viendo un poco todo el proceso de reglamentación de esta ley. Y uno de los puntos claves para poder aplicar esa ley es un poco lo que habíamos cuestionado bastante desde el Poder Ejecutivo, que es la institucionalidad para poder aplicar esta ley. Desde el Poder Ejecutivo, la política y el deseo es que la transición hacia una movilidad, y me encanta que ahora lo digan sostenible o sustentable, sea utilizada en vez de movilidad eléctrica simplemente. Lo digo esto porque no solo es el combustible, sino que es un poco toda la infraestructura y la logística de lo que es esa transición hacia una movilidad y sostenible y sustentable por el aspecto social que engloba eso también. Entonces, felicidades también por eso, por el título del taller. Desde el Poder Ejecutivo, desde un principio, se vio la necesidad de una ley para poder desarrollar esto y viendo todos los aspectos. Entonces, ahora estaríamos en un proceso de reglamentación de esta ley. Esperamos aprovechar todas las bondades de esta ley aprobada y con el andar un poco de su aplicación seguramente van a saltar algunos temas muy puntuales y que iremos resolviendo seguramente. Tal vez habrá en algún momento alguna necesidad de revisión de esa ley, no sé, pero vamos un poco en esa línea. Eso relacionado a lo que es un poco el incentivo. O sea, evidentemente los modelos internacionales, así como lo mencionó José, ven ese tipo de incentivos, no solo en la transición hacia una movilidad sostenible, sino en otros aspectos que involucran lo que es el sector energía. Cuando hablamos de eficiencia energética, por ejemplo, en otros países también existen incentivos y también penalidades, ¿verdad? A mí me gusta todavía decir, José, que tenemos energía eléctrica abundante y también me gusta decir que es el momento en que Paraguay tiene que pensar en diversificar su matriz de generación. Nosotros dependemos 100% de una generación hidroeléctrica y nuestras 3 centrales están sobre un solo río, que es el río Paraná. El año pasado tuvimos, bueno, ahí de arriba nos vinieron lluvias y ahí se solucionaron los problemas, pero acuérdense que Brasil declaró emergencia en los estados frontera con Paraguay y eso evidentemente nos iba a afectar a nosotros en el nivel de producción de energía. Y íbamos a estar obligados a hacer cortes programados y demás cosas. Entonces, hay un proyecto de ley que se está aprobando también ahí, que es el tema del desarrollo de las energías renovables en el país y que incorpora un tema que para mí es fundamental y que también está relacionado con el tema de movilidad eléctrica, por eso lo menciono, que es la generación distribuida. Nos va a dar esa posibilidad de aplicar ese concepto acá en el país y va un poco resolver también todos los problemas relacionados a infraestructura para la movilidad. Sí, y ahí un poco tocaste antes de ir más a lo que es a los
otro tipo de combustible, hidrógeno verde, biocombustible en sí. Tocaste el tema de lo de la ley de impulso de movilidad eléctrica. Y ahí yo más bien al sector privado, desde el punto de vista de esa ley nueva que salió. Desde el CEMAP, ¿ven algún tipo de incentivo, por ejemplo, para creación de un centro de ensamblaje de vehículos eléctricos o de un servicio de mantenimiento, reparación o de hacer, bajo el régimen de maquila, partes para estos tipos de vehículos eléctricos? Justamente antes de asistir a este taller, llamé y le comentaba a Kim que llamé a 5 autopartistas para interiorizarme más de cuál era el proyecto, cómo veían el futuro, cómo estaban ellos. Y de los 5 hay muchísima apertura. Por el momento están haciendo partes y componentes de lo que sería un vehículo normal. Pero tienen proyección, ninguno quiso compartir exactamente conmigo porque sabían que venía aquí, pero hay proyectos, hay mucho interés y ahora más que nunca porque la cosa está resultando, está funcionando, se volvieron a retomar todas las exportaciones que estaban paradas, tenemos un sistema eficiente de just in time, que es lo que más necesita el sector. Entonces, ellos mismos son nuestros principales marketineros y embajadores. No vemos que sea lejos, a una distancia muy futura que esto suceda. Según conversando con ellos, con alguno de ellos, calculaban que en 3 años podría ser que esto pudiera concretarse en algunas de estas autopartistas que están aquí. José. Sí. Bueno, Karina, no te preocupes que las autopartistas no quieran compartir cierta información contigo porque con nosotros tampoco lo comparten, ¿no? Ellos tienen altas cláusulas de confidencialidad, etcétera. Entonces, por supuesto, respetamos eso. A ver, yo no sé si voy a perder mi puesto por esto, pero creo que acá estamos en familia y por supuesto en puerta cerrada, no se está grabando. Sin embargo, yo creo que tengo que decir algo que nosotros cuando vemos la ley de incentivos, estamos hablando de crear ambientes favorables para la atracción de inversiones y desarrollo de la producción. Vemos que a la presente ley de incentivos de la movilidad eléctrica debemos agregar, Gustavo habló de que, habló muy diplomáticamente diciendo que vamos a tener que trabajar sobre cambios ya prácticamente, ya no más, ¿verdad? Y uno de los aspectos que nosotros tenemos que reforzar es la parte de incentivos para la producción de bienes y servicios, de movilidad eléctrica, movilidad sustentable aquí en el país. Porque tal cual como está formulado, sin hacer ninguna queja acá, porque acá lo que hay que comprender bien que aquí no hay ningún antagonismo. ¿Sí? La gente piensa que, industria nacional versus importación. De eso no se trata, porque sabemos que ningún país es capaz de producir toda la gama de vehículos que el país consume, ni siquiera Estados Unidos, ¿sí? Ni siquiera Japón, ni siquiera los principales países que tienen las principales emblemas mundiales. ¿Qué quiere decir? Que los países que producen también importan vehículos, especialmente en el tema de vehículos eléctricos, en donde ahora existen cerca de, qué sé yo, estarían entre 400 a 500 modelos de vehículos eléctricos. Por supuesto necesitan de proveerse de otros países para poder ampliar la gama de oferta que tiene, que hay que ofrecer al consumidor, ¿sí? Paraguay, si queremos aprovechar esta oportunidad no solamente para hacer esa transición hacia la movilidad sustentable, por hacer la transición, sino que queremos aprovechar, como dije al comienzo, de industrializar, de dejar más valor agregado en el Paraguay. No solamente en términos económicos, sino que realmente en términos de transferencia de conocimiento, porque es a eso lo que nosotros tenemos que apuntar, ¿no?
nosotros tenemos que crear condiciones un poquito más, no voy a decir más favorables, pero tenemos que equiparar un poquito a los riesgos que asumen los industriales, que asumen las inversiones extranjeras a invertir en el Paraguay, ¿verdad?, en comparación de los productos finales que llegan terminados, ¿sí? Aquí no hay un versus, sino que tenemos que buscar la complementación, y para buscar esa complementación creo que tenemos que trabajar un poquito más en equiparar esa balanza de incentivos para el sector industrial, productivo, tanto de bienes y de servicios. Sí, ahí lastimosamente somos presos del tiempo. Tenemos que ir cerrando ya nuestro panel, pero ahí creo que como profesional que viene un poco hablando del tema de economía circular, la necesidad de repensar los modelos de desarrollo y de negocio, también uno piensa en el punto de vista del impacto que genera la electromovilidad. Si bien la electromovilidad es ahora una vía sumamente sustentable para combatir lo que es el cambio climático, pero también tiene sus inconvenientes con lo que es las baterías, la vida útil, el reciclaje de esas baterías. Eso así, brevemente, si es que eso está contemplado también dentro del punto de vista de las políticas, del punto de vista empresarial, la posibilidad de reutilización de esas baterías. No sé si, José. Sí, bueno, queda poco tiempo, entonces lo que vamos a hacer es resumir. Sí, nosotros como empresa ya contemplamos eso. Una vida útil de la batería en un vehículo puede estar entre los 8, 10, 12 años, depende de muchos factores. Y luego de eso ya tenemos convenios con empresas que le dan la segunda vida, que es para el tema de los paneles solares, y la tercera estrategia es el reciclaje, que hay empresas en Canadá, en Estados Unidos, en China, que ya reciclan casi el 99% de las baterías. Eso sería referente a lo que es batería. Como para cerrar más o menos, este sistema de retrofit es una alternativa más económica para acceder a una movilidad eléctrica. Es una relación de 4:1 con relación a un vehículo, digamos, 0 kilómetros. Y para ir cerrando también, consideramos de EV Mobility que la economía circular es un pilar fundamental de cambio para lograr ciudades más sostenibles. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. No sé, hay 30 segundos a cada uno, unas palabras finales para cerrar el panel, o si es que los caballeros quieren cederle a la dama para unas palabras finales. Nos dividimos 15 segundos. No, nada más reforzar de que estamos contentísimos de este tipo de eventos. Nosotros necesitamos trabajar mucho en el tema de concienciación, difusión de este tipo de cosas. Vamos a decirlo así, de repente el común y mismo la prensa más leída no se encarga mucho de hacer eso. Entonces es importante que la sociedad en sí conozca del tema y que sepa exactamente qué beneficios o qué implicancias puede traer esa transición. Y me parece que lo que había dicho Kim inicialmente, no se habló mucho ni en los medios, ni tal vez una falla también de la comunicación del gobierno y de los organismos oficiales, es la intención de que el mejor aprovechamiento de la energía eléctrica nuestra es visando un valor agregado que se daría no solo en la producción, en la transformación del parque automotor, sino también en la producción de, por ejemplo, la industrialización del hidrógeno y, ¿por qué no?, otras industrias electrointensivas acá en el Paraguay. Entonces, nada más quería reforzar eso y bueno, vamos a hacer, por lo menos, creo que no nos va a costar el cargo, pero somos técnicos de las instituciones, así que podemos dejar de ser directores o lo que sea, pero seguramente continuaremos trabajando en nuestras instituciones
y van a encontrar algún lugar en donde colocarnos. Así es que tengo la esperanza de eso y podamos seguir apoyando al Paraguay positivamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Casal, que es representante del Viceministerio de Minas y Energías, a la señora Karina Dar, de la Cámara de Empresas Maquiladoras, a José Kim, experto de la plataforma de automotriz del REDIEX, y sobre todo también a José Carlos Ramírez de EV Mobility. Y gracias a la Cámara por la oportunidad también de moderar este panel. Así que muchísimas gracias y le despedimos nuevamente a los panelistas con un fuerte aplauso, por favor.